Una joven fue a hablar con su pastor, muy preocupada, muy angustiada. Una joven que iba cada tanto a la iglesia, esporádicamente, no tenía una continuidad. Asistía al templo, iba a la casa del Señor, se congregaba cada tanto y con lágrimas en los ojos le dijo al pastor: pastor, estoy mal, estoy angustiada, hay pecados que no puedo dejar. Intento y una y otra vez fracaso, y el pastor oró y otra vez se fue confiando en que el Señor le iba a ayudar. Al tiempo vuelve otra vez: pastor, estoy mal, no puedo dejar mi pecado, no puedo dejar mi vida fuera de Dios, me siento atada. Entonces el pastor le preguntó: ¿y tenés el bautismo del Espíritu Santo? Y le dijo: no. Bueno, el consejo que le dio era que tomara tiempo para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Así que le invitó a comprometerse con el Señor, a buscar del bautismo del Espíritu Santo. Pasado un tiempo, la joven recibió el bautismo del Espíritu Santo y regresó, a la iglesia. Ya estaba asistiendo periódicamente, correctamente. Pudo obtener la victoria, pudo dejar su vida de pecado y tener una vida consagrada para Dios y una vida, por supuesto, bendecida, con victoria en su vida. Y hoy justamente quiero hablar de la importancia de estar revestidos del Espíritu Santo, y eso nos va a llevar a estar en victoria. Amén. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y la Biblia nos dice que Cristo vino, cumplió una misión, pero dijo él: conviene que yo me vaya. Y los discípulos decían: ¿cómo te vas a ir? Te necesitamos. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Pero si me voy, enviaré a aquel que los va a consolar y va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Y todavía les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos, revestidos del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder, ¿no? Y me seréis testigos. Y esta palabra testigo, siempre lo digo aclarando, ser testigos era estar dispuestos hasta ser mártires. Ser testigos era aquella persona que estaba comprometida con el Señor hasta el punto de decir: puedo poner mi vida a disposición del Señor para cumplir con su llamado. Así que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Argentina, Lanús, hasta lo último de la tierra. Y eso se completó. Y de hecho se está predicando el Evangelio del Reino en todo el mundo. Falta algunos lugares. Y la última señal antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia será esta. Y será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así dice la Biblia. Así que estamos cerca, porque ya con internet y con todos los medios se está predicando el Evangelio en todas partes del mundo. Está cerca, como dice la Biblia: alzad vuestras cabezas, salgamos de ese espíritu a veces de derrota, de fracaso. Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que, iglesia querida, hoy vamos a compartir la palabra de Dios, de estar revestidos del Espíritu Santo. ¿Le pasó alguna vez de sentirse que no puede ser fiel a Dios con sus fuerzas, o que intentó muchas veces, le prometió cosas a Dios y no lo pudo cumplir, tentaciones que intentó superar y no lo pudo hacer? Bueno, eso nos pasa a todos los seres humanos, porque tenemos una naturaleza como caída, afectada por el pecado. Somos débiles, así dice la Biblia, somos débiles, porque la carne no heredará el reino de los cielos. Y necesitamos ser revestidos del Señor. Cada día nosotros tenemos que luchar contra nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída nos lleva a hacer ¿qué cosa? Todo el pecado, todo lo que desagrada a Dios.
a criticar, a murmurar, a querer robar, a querer algunos matar. Ese es el espíritu de la naturaleza caída, una naturaleza que está afectada por el pecado. Pero nosotros vamos a enfocarnos hoy que vamos a revestirnos. El Señor les había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos, investidos, llenos del Espíritu Santo, y entonces recibirán poder. ¿Poder para qué? Bueno, para ser testigos de Cristo en todo lugar, en toda circunstancia. Para ello, hermanos queridos, nosotros tenemos que vencer nuestra naturaleza caída. Y eso es fácil, ¿no? Es sencillo. Digo, no peco más y ya no peco más. Es sencillo. O es un poco complicado. Miren, ¿qué decía el apóstol Pablo? Veamos, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, me doy cuenta que no hago eso. Y cuando me doy cuenta que dentro mío hay una lucha, hay una guerra, ¿no? Como siempre comento, que hablo de este texto, me viene a la mente la ilustración del jefe indio que le pegaba a la mujer, tenía mal carácter, se emborrachaba, y ahí era alguien que no lo quería nadie, la tribu, el jefe indio y llegó un misionero y le habló de Dios y le habló de Cristo, y él quería recibir a Jesús y recibió a Cristo como Salvador. Pero al tiempo vuelve el misionero y habla y le dice, jefe, ¿cómo le va? ¿Y cómo está su vida? Y dice, estoy enojado, estoy mal, dice, porque siento que dentro mío hay un perro negro y hay un perro blanco. El perro blanco quiere hacer lo bueno, y entonces cuando el perro blanco domina, no le pego a mi esposa, no le pego a mis hijos, no grito. Pero cuando el perro negro está dentro mío, esa lucha, ese perro negro está ganando, entonces hago cosas feas. ¿Qué puedo hacer?, le dice al misionero. Bueno, dele de comer al perro blanco y al perro negro no le dé nada de comer. Qué sencillo, qué fácil, qué buena ilustración, y que nos ayuda a nosotros. Tenemos que romper con nuestro pasado. Todos tenemos un pasado de fracaso, un pasado de que con las fuerzas humanas, como dijera el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, bien bueno para el Señor, eso me cuesta. Él lo dice Romanos capítulo 7, después Romanos capítulo 8, que vamos a leer. Justamente él dice, pero gracias sean dadas al Señor, que por medio de su Espíritu. Así que vamos a leer primero Efesios capítulo 4, donde el Señor no nos da sugerencias. Dios no dice, leía en estos días de personas que dicen, bueno, me autopercibo, y ahí ponga lo que quiera, ¿no? Uno se autopercibía mujer, otro hombre, o así, se autoperciben. Otro dijo, yo me autopercibo rico, pero no se nota. Y hoy parece que ese pensamiento, ¿no? Me autopercibo. Y pensaba en esa palabra, me autopercibo. ¿Qué importa lo que yo me autopercibo? Importa lo que Dios dice de nosotros. Él es el creador. Él es el Señor, Él es nuestro dueño. Y no importa que alguien diga, pero yo me autopercibo ateo y no creo en Dios. ¿Qué importa? Un día todos rendiremos cuentas ante el Señor. Creas en Dios o no creas en Dios, todos, dice la palabra, todos estaremos ante el juez justo, santo y poderoso. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros como hijos de Dios podemos reconocer nuestra debilidad. De Efesios 4:17 dice la palabra, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, preste atención a esta frase, toda sensibilidad. Al principio sentían que algo era malo y les pesaba, después perdieron toda sensibilidad.
como que tenían callos en su alma. Se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lascivia? Es el deseo humano, es la tendencia al pecado. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Mire qué descriptivo. Con avidez toda clase de impureza. Hoy los pecadores todavía se vanaglorian. Yo soy un pecador. No dicen así, pero yo hago lo que quiero y punto. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso lo tenemos que hacer nosotros. No es, Señor, quítame lo malo, Señor, quítame. No, nosotros tenemos que hacer. Tomar la decisión. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por supuesto, la mente llena de la palabra de Dios. Y vestíos del nuevo hombre. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte de revestirnos, de vestirnos, ¿no? Dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, dice la palabra. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos dice acá la palabra que nosotros tenemos que dejar todo lo carnal, todo lo antiguo, todo lo malo. Y la Biblia dice, en esto pensad. ¿Saben que nuestras conductas son el producto de lo que pensamos? Lo que estamos pensando todo el día. Si estamos pensando en cosas negativas, en cosas malas, ¿qué es lo que van a hacer nuestras acciones? Cosas malas, porque el fruto de nuestro pensamiento se transforma luego en acciones, en obras, justamente. Entonces nuestras acciones son el producto de lo que pensamos, y la Biblia nos dice, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo que agrada al Señor, y el Dios de paz estará con vosotros, dice la palabra. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? No, yo imito ahí a qué artista, fulanito, no. Claro, yo imito a tal, ¿no? A fulanita, a fulanito. Uy, ¿cuánto, no? Tenemos para imitar. Y toda esa gente que no ama a Dios y que no tiene una vida consagrada al Señor, usted sabe lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y es verdad eso, hermanos queridos, es palabra de Dios. Entonces la Biblia nos dice, sed imitadores de Dios. ¿Qué tenemos que imitar de Dios? Todo. Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, que Dios da nuevas oportunidades, que Dios está buscando siempre acercarse a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque Él ya dio el primer paso por medio de Jesucristo. Nos toca a nosotros responder y Él se va a acercar cada vez más. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a propósito tomo este texto porque es el contexto de la vida de santidad, de la vida que Dios quiere. Sin el sacrificio de Cristo es imposible que seamos santos. Porque Cristo murió por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados y somos santificados por medio de Cristo. Ahora ya no solamente somos pecadores perdonados y limpiados, sino que somos santificados, somos justificados por el Señor y también seremos glorificados con Cristo. Gloria a Dios. Hay un futuro.
Hay un futuro de gloria. Gloria a Dios. Amén. Que podamos tener esto presente, ¿no? Necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo para que tengamos una vida de victoria. Me gusta leer las noticias para saber qué es lo que está ocurriendo y miraba algunas noticias sobre Donald Trump, el próximo que va a asumir, el presidente que tiene 34 causas, nada más. El juez no lo declaró culpable ni nada, pero dijo, bueno, es un delincuente. No va a pagar, pero es un delincuente. Y van a tener un presidente delincuente. ¿Qué le parece? Lindo, ¿no? Y este Donald Trump, que se jacta de va a ser el hombre más, digamos, el presidente de la nación más poderosa del planeta. Pero ese hombre, que es multimillonario en dólares, no tiene a Cristo. Y al no tener a Cristo, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene nada. Sin Dios, estamos en una sociedad desorientada, ¿no? Una sociedad que se rige por esos modelos. Y todavía mucha gente, sí, vamos, Trump, ¿no? Tremendo. Una sociedad que, como alguien dijo, hiede ya, como Lázaro, ¿no? Ahí está dando mal olor esta sociedad, se está echando a perder. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué de este mundo? Sal. Real sacerdocio, somos luz y también somos sal. ¿Y la sal qué hace? Evita la corrupción. Pero el día que la iglesia sea quitada, vendrá tremendamente la corrupción y ahí vendrá el fin. Pero hermanos queridos, quiero ir vamos a leer otro texto más, Gálatas capítulo 5, 5:16, Gálatas 5:16, que nos dice cómo nosotros tenemos que andar. Hay personas que viven, en mi vida pastoral he hablado con tantas personas que me han dicho, pastor, no puedo cambiar, pastor, tengo esta situación, ¿cómo hago? Lucho, he hablado con tantas personas que dicen, no sé cómo resolverlo. Entonces, como digo siempre, aún en los mensajes, no intente agradar a Dios porque no va a poder. Esa fue mi experiencia, yo no pude agradar a Dios con mi humanidad. Porque lo que es de la carne es, no tiene fuerza. Es por medio del Espíritu del Señor que podemos agradar a Dios. Y por medio del Espíritu Santo somos transformados y capacitados para vivir una vida de poder y una vida en victoria. Amén. Los cristianos podemos vivir en victoria. De hecho, que cada uno de los que estamos en este lugar, los hermanos que nos siguen a la distancia, que están tomados de la mano del Señor, vivimos en victoria. ¿Cuántos pasaron luchas y pruebas y Dios le dio victoria? Amén. ¿Cómo no? Y las victorias todavía que tendremos, porque si Dios es con nosotros, dice el texto, ¿quién contra nosotros? ¿No? Así que estemos tranquilos. Lo que sí necesitamos es revestirnos del poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, Pedro era un hombre que se había acobardado. Amaba a Jesús. Dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo no te negaré. Si otros te niegan, bueno, allá ellos, pero yo no te negaré, estoy dispuesto a dar mi vida. Y cuando llegó el momento que llevaron preso a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó al maestro. Los otros no dijeron nada, pero todos se apartaron, todos los discípulos se fueron y lo dejaron abandonado al maestro. Y cuando le preguntaron 3 veces a Pedro, ¿eres tú un discípulo? ¿Eres tú? No, no soy. El último dijo unas palabrotas ahí, unas maldiciones y se fue. Y después lloró amargamente. ¿Por qué, hermanos queridos? No podemos agradar a Dios con nuestras fuerzas. Mire lo que dice Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, Pablo otra vez a la iglesia de Galacia, andad en el Espíritu. Como hoy hay un montón de recursos que uno puede encontrar en internet. ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? Y ahí te van a decir, bueno, el carácter se puede mejorar con esta terapia cognitiva, conductual. Se puede mejorar con tal y tal terapia y qué sé yo, cuántas cosas. Cosas que no pueden mejorar nuestra vida porque
lo que es de la carne, lo que es carnal, no puede con las cosas espirituales porque somos una naturaleza caída. Pero entonces lo que nos dice la palabra es andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué les parece a ustedes? Rápido. ¿Qué es andar en el Espíritu? Guiados, la guía. Eso es una de las cosas que el Señor dijo. Cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. ¿Qué más? ¿Qué significa esto de andar en el Espíritu? En la verdad, en oración constante, cerca de Dios, tomado de la mano del Señor. Andar en el Espíritu es todo lo contrario de andar en la carne. Y ya sabemos, ¿no? Dice, andad en el Espíritu, presta atención, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero, ¿y qué es lo que nosotros queremos hacer? Satisfacer los deseos de la carne. Más carne. Somos carnívoros, ¿no? Y la Biblia nos dice, andad en el Espíritu. A ver, levanten la mirada, piensen en las cosas del reino. Los deseos de la... Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, si es automático, nosotros queremos agradar a la carne y estamos desagradando al Espíritu, y hablo del Espíritu Santo. Estamos desagradando a Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, si sois guiados por el Espíritu, ahí como decían ustedes, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley ayudaba a la gente a no pecar? No. La ley era un termómetro que le decía cuán pecador es el ser humano. Te marcaba, los 10 mandamientos nos marcan que somos pecadores. Simplemente dice, no codiciarás, y todos codiciamos. Entonces, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis condenados. Y manifiesta, qué interesante, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, ahí meta toda una bolsa, ¿no? Lascivia, ese deseo muy bajo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. No están todas las cosas, pero está bastante abarcado, ¿no? Hay una larga lista. Estas son las obras de la carne. Y la gente que no tiene al Espíritu, ¿cómo es? La gente que vive pensando en el Espíritu es una persona espiritual, que vive tomado de la mano del Señor, que vive en comunión con el Espíritu, es una persona espiritual. Pero una persona que vive todo el tiempo con las cosas de la carne es una persona carnal. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es un hijo de Dios. Así dice la Biblia, no lo invento yo. Las obras de la carne son un desastre, una mugre total, terrible. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, decía Pablo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán. No, pero yo comulgo. No, pero yo voy y me confieso. No te sirve. No, pero yo di un dinero, una donación para el bien. No te alcanza. No se alcanza. No es por obras. La salvación no es por obras. Para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Así dice la palabra. No es por obras. Ahora, el fruto del Espíritu. Cuando decimos el fruto del Espíritu, es cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo y del Espíritu brota en nosotros la presencia del Espíritu. Por eso le decía el Señor Jesús, no solamente recibiréis poder, era para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, poder para enfrentar los ataques del diablo, es poder para vencer a la carnalidad, a nuestra naturaleza caída.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que yo digo tan rápido es para que estemos mirando un rato. Amor. Si el mundo tuviera amor, el mundo, este sistema y la gente que habitamos, 8.000 y algo de millones de habitantes sobre la Tierra, hubiera amor en todos los habitantes, qué planeta maravilloso tendríamos. Con el amor no habría pobres, ¿o no? ¿Sabe que creo que es así la relación? Creo que el 10% de la población del planeta tiene la mayoría de la riqueza de todo el mundo. El 10%. El 90% ahí la pasan mal. El 10% son de los más ricos. Creo que esto había un 5%, pero supongamos, 10% tienen todas las riquezas. Un 10%. En volumen. Que si eso se repartiera, no habría un solo pobre, ni un necesitado. Y se podría construir todo. El fruto del Espíritu, de la presencia de Dios en nosotros es amor. Pero es gozo también. Cuando no estamos gozosos, estamos embroncados, enojados, pateando todo lo que encontramos. Y que no se nos acerque una mascotita porque a alguno le pegan una patada. Que no lo aceptamos, pero hay gente que lo hace. Están enojados. No, dice la palabra que el fruto, el resultado del Espíritu en nosotros es amor. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Una de las cosas que más me impactan y que finalmente hace que se me caigan las lágrimas es cómo Dios nos ama. ¿Se siente usted que es indigno del amor de Dios? Y claro, decimos, ¿cómo me pudo amar el Señor? ¿Cuántas fallas, cuántos errores, cuántas metidas de pata? Y Dios nunca va a dejar de amarnos, porque Dios es, no es que tiene, Dios es. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios, Dios es amor. Entonces hasta el peor delincuente, la persona más alejada, la persona que está más hundida en el barro y en la mugre del pecado, puede alcanzar el amor de Dios. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla que tenemos un Padre que es amor! La definición de Dios, Dios es amor. Gloria a Dios. Pero también dice el fruto del Espíritu es gozo. Si no estamos con gozo, estamos con rencores, estamos con bronca. Paz. Hay gente que tiene de todo, pero no tiene paz. No tienen paz y van y golpean a uno y gritan a otro y hacen lío acá y matan a otro. No tienen paz. Algo que he escuchado mucho es las personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Lo primero que dice, tengo una paz en mi corazón, ¿no? ¿Lo sintió usted? Tengo una paz. Antes no podía dormir tranquilo o tranquila, pero ahora tengo paz. Ahora duermo, me tienen que venir a despertar, porque tengo paz. Qué lindo. Gozo, paz, paciencia. Todos tenemos paciencia acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos que paciencia, porque está en nuestra naturaleza eso de que sale, ya te perdoné 10 veces, listo, te hago la cruz y no me vengas a hablar. Paciencia. Benignidad. ¿No? Ese espíritu bondadoso. Bondad, fe, mansedumbre. Tratamos siempre con generosidad, con amor. Dios, cuando nos acercamos a Él, no nos pega una patada. Ahora venís, fuera de acá. Ángel, qué malo ahora mismo. No, Dios es misericordioso. Mansedumbre, templanza. Y mire qué maravilloso. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda contra las obras del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Teóricamente. Tenemos que decir, yo ya morí a esas cosas. Yo ya morí a esto. Pero todos los días que nos levantamos, todos los días tenemos que decir, yo ya morí a esto. No, yo ya morí al rencor.
yo ya moría la envidia, yo ya moría la amargura, yo ya moría el odio, yo ya morí. Entonces, hemos crucificado, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué lindo andar por el Espíritu. ¿Cómo andás hoy? Re carnal. Estoy ahí luchando, ¿no? Una bronca. Bueno, hoy enfocate, ponete en el Espíritu. Estás en el Espíritu, así que quizá cuando nos saludemos los próximos días, che, ¿cómo estás hoy? ¿Estás en la carne o en el Espíritu? No, hoy estoy más carnal que nunca. Bueno, me alejo. ¿O cómo estás hoy? Hoy estoy en el Espíritu, estoy bendecido, gloria a Dios, aleluya. Ahí nos podemos acercar. Si no, recibimos una trompada en cualquier momento, ¿no? Una vida llena de Dios se evidencia en una vida ordenada. Por eso en 2 Timoteo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le decía su papá espiritual Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Qué bendición, ¿no? Ser hijos de Dios. Pienso otra vez, cuánta gente poderosa desde el punto de vista humano en el mundo, cuánta gente que se lucen por sus millones y su plata y tantas cosas y su poder entre comillas, pero no tienen a Cristo. Y nosotros que no figuramos en ningún cartel importante, pero somos hijos de Dios y Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos suyos y reinaremos con el Señor. Una vida llena del Espíritu Santo se verifica en una lealtad a Dios y sus mandatos. Se puede ver que la presencia de Dios está en nosotros porque estamos llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en amor al prójimo. Empezamos a amar a todos. Nos dicen algo, Dios te bendiga. Pero no le decimos, Dios te bendiga. Que se caiga un ascensor encima tuyo. No, Dios te bendiga, ¿no? Una vida llena del Espíritu Santo se ve en autocontrol, dominio propio. El Espíritu del Señor nos ayuda para que no nos salgamos, no estemos en odio, rencor, amargura, envidia, sino que podamos tener el dominio propio para bendecir a los que nos maldicen. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos tener una relación cercana con Dios, estar tomados de su mano. Una vida llena del Espíritu Santo se ve en la relación con el prójimo. Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿no? Una vida llena del Espíritu Santo se puede ver en el interior de la persona por el fruto del Espíritu, revestidos del Espíritu Santo y en victoria. Por eso el Señor Jesús dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todos lados. ¿Qué estaba diciendo? No, como dije otra vez, no es para pelear con el diablo solamente, sino para mostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Qué mejor testimonio para nuestros parientes, vecinos, amigos, gente del mundo, que cuando vea que nosotros tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor, leyó, ¿no? Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo vino y reposó y se quedó sobre él. Nosotros tenemos que también vivir en el Espíritu, entonces podremos llevar buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio no es otra cosa que buenas noticias. Siempre que prediquemos el Evangelio a una persona, a pariente, en cualquier lado, en la plaza, donde sea, siempre que prediquemos el Evangelio, siempre será buenas noticias. Hay pecados, hay maldad, hay debilidad, pero el Señor nos ayuda. Hay una buena noticia, sí, pero hay enfermedad. Buena noticia, el Señor también puede sanar a los enfermos, amén, puede libertar a los oprimidos. Una vida llena del Espíritu Santo se puede observar también en una pasión por la presencia de Dios, deseo de servir al Señor, de ser siervos, deseo de vivir una vida en santidad. Romanos capítulo 8, ahora para finalizar, leemos Romanos capítulo 8 y me encantan estos textos, no vamos a leer todo porque es extenso, pero vamos a leer Romanos 8,
versículo 1, a ver qué nos dice la palabra para que podamos meditar. Ahora pues, ninguna condenación, reitero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, se está remitiendo a la ley del Antiguo Testamento que hace referencia a que todos pecamos y no hay salvación a menos que viniera el Mesías. Aquí lo que está diciendo es, vino el Mesías y todos tenemos salvación por medio de Jesucristo. Versículo 3, acá lo aclara. Porque lo que era imposible para ¿la ley podía salvar a alguien? No. La ley era un termómetro, simplemente recuerde esto, la ley era un termómetro que medía cuán pecador era una persona, nada más. Alguien decía, ahora tengo la ley, y pero la ley está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y ninguno podía cumplir toda la ley, ninguno podía cumplir toda la ley, porque siempre se nos salta una chaveta, ¿no? Siempre se nos salta algo, siempre se nos... Entonces dice, lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Justificarnos, declararnos santos. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por la naturaleza caída, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, una persona que cargó los pecados del mundo, en semejanza, dice, en debilidad. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Porque Cristo vino como un ser humano perfecto, pero nunca pecó. Y al ser el único ser humano que nunca pecó, porque era perfecto Dios, pero era perfecto ser humano, lo que hizo es condenó al pecado, condenó a la muerte, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, usted y yo podemos acercarnos al Padre y decirle, Padre, recibo el perdón, perdona mis pecados, santifícame, porque lo pido en el nombre de Jesús. Y el Padre nos escucha. Dice, rápido, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, la gente que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser salvo nunca, por más religioso que sea. Sin el Espíritu de Dios, el único que nos da vida a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Amén. El que no nació de nuevo. Acá hago una aclaración. Algunos dicen, no, pero en tal iglesia, en la iglesia católica o en la iglesia de, no sé, de los mormones, hablan así, hablan tal y que ellos practican tal y tal cosa. El único que nos da salvación es el Espíritu Santo en nosotros, que nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que hagan lo que hagan, no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Iglesia, esto es muy importante. Si alguno dice, yo soy muy buen religioso y yo me voy al cielo porque tengo muy buena conducta, usted léale este versículo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que nacieron del Espíritu, esos son los hijos de Dios. El resto no.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o papá, o papito todavía, ¿no? En una intimidad. Versículo 26. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, decía Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice amén. Dale un aplauso a ese Cristo maravilloso que salva, que sana, que liberta y que pronto nos viene a buscar. Gloria al Señor. Qué bueno, iglesia querida. Ponete de pie. En Efesios se nos dice que tenemos que vivir como hijos de luz. Nosotros tomamos la decisión. Nosotros, si pensamos en las cosas de la carne, nos convertimos en carnales. Si durante la semana, por eso es vital que todos los días leamos las noticias. No. El periódico. No. La noticia del cielo, ¿no? La palabra de Dios. Iglesia querida, no hay nadie me puede venir a decir, pastor, pero no puedo, no, pero esto, no. Tenemos. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y ¿qué? Y los reyes estaban obligados, lo decía la palabra, tenían que leer todos los días lo que había de la ley en ese momento. Y los sacerdotes, obligatorio leer todos los días la palabra. Así que nosotros que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor, es obligatorio que tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. Que amén flojo. ¿Amén o no amén? Y el día que usted se olvidó de leer la palabra, el otro día tiene que leer el doble, pero mejor que no se olvide, ¿no? Que Dios nos ayude. Vivamos como hijos de luz. En Efesios 5 dice, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Así que el Señor nos dice que entre nosotros no tiene que haber ni obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. En vez de eso, den gracias a Dios, dice. El Señor nos ayude, que el fruto del Espíritu esté en nosotros, se manifieste, como dice la palabra, en toda bondad, justicia y verdad. Que el Señor nos ayude a ser cristianos como el Señor manda. Oremos.